Bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Díganme si me escuchan bien. Perfecto. A ver, ¿se escucha bien? Bueno. Bien. Bueno, estoy aceptando a los que están entrando ahora. Somos 30. Falta un poquito más. Hay algunos que no han podido entrar por problemas de Wi-Fi. Ay, tengo el reflejo en la cara, no me veo. No hay mucha luz. Bueno, a ver. Esperemos un poquito más y entramos. Esta es la última clase. Ahí entró Antonella, que no podía entrar. Por suerte no tenemos problemas, parece, con el ID, ni con la clave de acceso, por lo menos. Eso pasó la primera vez. Bueno. Esperamos un poquito más y empezamos. A ver qué me están diciendo en el chat algo. Bueno. Bueno. Está como lenta la conexión. A ver si conecto el módem. Bueno, gente. A ver si me están diciendo algo por el grupo. Voy a conectarme al módem para no tener problemas de Wi-Fi. Aguántenme un segundito. Buenas tardes. Bueno, faltan algunos más. Veo que los tengo aceptados, pero no se están uniendo. No sé qué está pasando, un problema de Wi-Fi. Bueno. Ahí estamos todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estamos. Bueno. Bueno, Antonella que no se puede conectar porque la acepté, pero está uniéndose todavía, es un tema de su Wi-Fi. No sé si quería decir algo más, Eugenia. Bueno, felicitarlo por llegar hasta esta instancia, felicitarte a vos porque la verdad que te desempeñaste excelentemente bien, a pesar de que es un curso más práctico que teórico, lo pudiste teorizar, vamos a ver cómo les va a los chicos, aprendí un montonazo, yo también, yo de cero, y bueno, tenemos una buena noticia, que en cualquier momento sale al aire, Lourdes va a dar cocina vegetariana también, por medio de presupuesto participativo, que lo han votado los vecinos, y bueno, los estamos ejecutando. Estamos esperando que salga el flyer. ¿Ya salió? No. No, todavía no salió. Y el formulario, lo que pasa que yo el viernes lo reclamé, pero la que hace eso cumplía los años y se ve que se tomó el día. Está bien. Así que Está bien. apenas lo tengamos, lo subimos al grupo. Ustedes no abandonen el grupo, porque si Bien. necesitamos Bien. mandarle los certificados o darle alguna otra información, porque esto demora, el certificado lo va pasando la profe me pasa el listado, yo lo paso a comunicación y ahí sale el certificado con el logo. Buenísimo. Así que van a recibir un certificado para imprimir. Buenísimo. Así que bueno, agradecerles que nos acompañaron, la verdad que muy bueno, se fueron re poquitos, se habían inscrito un montonazo, pero lo pudieron hacer. Y bueno, si quieren aprender otra cosa más,
lo que están haciendo un emprendimiento, porque a lo mejor no son diabéticos y quieren hacer viandas vegetarianas, Lourdes va a dar una base, y después si podemos, vamos a meter en algún momento cocina vegana. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Bárbaro. después le vamos a subir los links de inscripción al grupo para el que esté interesado. Exacto. Bueno, Va a ser buenísimo. en el mismo horario, pero bueno, si Sábado, hay mucha gente, va a ser de 15 a 16:30 y después de 17 a 18:30. ¿qué hora es? Bueno, sí, la verdad Exacto. estoy mudándome, Lourdes. Está bien, Paré para las clases, tengo un boleadazo a la cabeza. no hay Así que problema. No hay por ahí si me problema. pierdo, pero quiero estar para, bueno, ahora voy a hacer las capturas y quiero estar en la próxima clase, así también le aviso a los chicos. Te Buenísimo. dejo nomás. Dale, muchas gracias, Eugenia. Bien. Bueno, acá me están preguntando, ¿dónde me inscribo para cocina vegana? Bueno, para los que recién entraron, cocina vegetariana es lo que vamos a dar próximamente. Ya va a salir el flyer, no salgan del grupo. Así se mantienen informados. Por si les interesa de otro curso, así lo pasamos información por ahí. Primero voy a dar cocina vegetariana y en función de eso se va a dar cocina vegana. ¿Sí? Para los que hayan hecho cocina vegetariana y quieren profundizar la base, se le va a dar vegana, ya con el conocimiento de que vegetarianismo, porque se va a estar muy perdido. Pero vamos a empezar con cocina vegetariana próximamente, nos falta mucho. Apenas termine este, se va a pasar el flyer y se va a inscribir. Así que manténganse al tanto en el grupo que les voy a pasar información por ahí. Bueno, listo, dicho todo esto, vamos a dar comienzo, antes que se nos vaya el tiempo, a la clase número 6, que es la última. Bueno, en esta clase vamos a ver, espérenme que quiero compartir la pantalla. Si va entrando alguien más, lo voy aceptando. ¿Qué pasó aquí? Acá estoy. Bien, bueno, creo que me están viendo bien ahí. Vamos a poner F5 y espero que no se me tilden. Bien, es la clase número 6, vamos a profundizar y vamos a ver un poco más. Algo que no vimos, que por ahí es lo que más les interesa a muchos, sobre todo que son diabéticos hace muchos años ya, es el tema de incrementar, bueno, hay todavía gente que está entrando, a ver, incrementar el conocimiento en cuanto a harinas, porque fíjense, tenemos una amplia variedad de harinas, de cereales, en el grupo de cereales, no harinas, de cereales en el grupo de cereales, así como el de legumbres, tenemos variedad, pero conocemos la lenteja, la arveja, con suerte, y por ahí y por otros, ¿sí? Y con las de cereales pasa lo mismo, conocemos el trigo, y por ahí el maíz en forma de polenta, que es lo más conocido, por ahí la avena está un poco más de moda, pero hay un montón más que no los implementamos, porque culturalmente no los consumimos. Entonces, para los que van a hacer viandas y para los que son diabetes, el curso celíaco, para los que son diabéticos, está muy bueno también incrementar un poco habiendo un abanico de posibilidades para que ustedes conozcan cómo pueden elaborar platos y variar un poco el abanico de menúes que pueden hacer con otros cereales, ¿sí? Para que no sea tan monótono, para que sea novedoso y para que además conozcan los beneficios de comer otros cereales que salen del trigo, del arroz y la avena, ¿sí? Bien, y para los que van a hacer panificación y repostería también, porque vamos a conocer un poquito más de la harina de algarroba y la harina de centeno, y que también la harina de centeno está un poco más de moda ahora. Bien, entonces puntualmente vamos a hablar un poco en profundidad de los diferentes grupos de otros cereales que no conocemos tanto y cuáles son sus beneficios, y al final les voy a dar un recetario que después se los voy a pasar, no me voy a tener tanto en el recetario, pero en el que les voy a poner recetas con los cereales que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Ya saben cómo armar los desayunos y las meriendas, saben cuáles son los tipos de las colaciones que pueden consumir, saben que hay que hacer 4 comidas por día y que el almuerzo y la cena deben ser en composición parecida, y ahora vamos a ir más profundo por los menús. Bueno, ahora sí, está tildando. Diapo 1, a ver. Vamos a pasar a la primera. Esperen que quiero ver si aquí puedo. Y les voy a comentar, primero quiero ahondar un poquito en algo que había quedado en la diapositiva número de esta, no sé si les acordarán, había quedado en la clase 3, yo les dije, esto lo vamos a ver después, les había dicho que la composición, la calidad de la proteína, el aporte de hierro de las carnes, no lo puede reemplazar nunca la legumbre. Está mucho el mito de que por allá no como carne, pero como lentejas, y se piensa que con eso se va a cubrir el aporte de hierro y proteínas, y la realidad es que no. ¿Sí? Hay mucha diferencia, muchísima diferencia.
En el aporte de hierro ni hablar, porque no hay hierro como el que tiene las carnes, entonces del lado de las legumbres no lo podríamos reemplazar nunca. Y en cuanto al aporte de proteínas tampoco, porque si ustedes ven acá, yo les dije, me había quedado esto la clase 3, pero la traje otra vez para que se acuerden. Le habías dicho que siempre que vamos a comer legumbres, y vamos a hacer, ahora que los que van a ver cocina vegetariana también lo vamos a ver en profundidad, si queremos asemejarnos a una carne, y bueno, tenemos que más o menos combinar legumbres con cereales sí o sí. ¿Sí? Si no, nunca nos vamos a acercar a una composición similar a la carne. No hay forma. ¿Por qué? Es una cuestión de aminoácidos. Los aminoácidos son como los pequeños componentes de las proteínas. Entonces, los aminoácidos que tienen las legumbres, un alimento proteico, que tiene hidratos de carbono, pero también tiene proteínas, con los aminoácidos que me ofrece el cereal, si yo los complemento, me puedo llegar a acercar a una proteína de alto valor biológico o una proteína más nutritiva. Entonces, cuando voy a comer proteínas, es recomendable combinarlas con cereales. ¿Sí? Cuando voy a comer legumbre, combinarlo con un cereal. ¿Sí? Si yo la como sola y me quedo a medias, digamos, entonces para hacer una proteína similar a la carne, a la mejor calidad, tenemos que combinarlos, ¿sí? Proteína vegetal y cereal, ¿sí? Entonces ahí nos acercamos a lo que podría ser reemplazar una carne. Bien, entonces, por ahí se le puede presentar que por ahí tengan algún cliente o algún conocido que además de celiaquía, además de diabético es vegetariano y no quiere comer carne, bueno, lo importante es que ustedes sepan esto, si tienen que reversionar un menú o si tienen de repente algún familiar que está iniciando en comida vegetariana y quiere ser vegetariano y no sabe esto, también es un conocimiento muy importante, ni hablar si tiene diabetes tipo 1 o tipo 2. Entonces, siempre cereal, una legumbre, combinarlos. De esa forma, cuando yo combino cereal y legumbre en un plato sin carne, estoy comiendo proteínas completas y estoy mejorando el incremento de hierro. ¿Sí? Bien, ejemplos típicos de esto tenemos el típico guiso de arroz con lentejas, ¿sí? Si le agregamos vegetales, buenísimo. Ahí tenemos proteína, tenemos el arroz, que es un cereal, y los vegetales. La milanesa de soja, que la soja es una legumbre, con una ensalada tabule con arroz yamani, que es un tipo de arroz integral y vegetales, ahí también tengo el arroz, que es un cereal, la soja, que es una legumbre, y voy complementando. Después tenemos los medallones de arroz yamani, que son como las hamburguesas, con arvejas y vegetales. Fíjense, el arroz es un cereal, las arvejas son legumbres, y ahí tengo también una proteína perfecta. Una ensalada tabulé. Bueno, siempre que van a hacer menús, está bueno que se los diga ahora, porque lo vamos a ver después también, siempre traten de ponerle nombres atractivos. ¿Sí? No es lo mismo hacer ensalada y poner ensalada tabule, ponerlo como preocuparse como por buscar un nombre más atractivo al menú, que no parece, pero aporta un montón eso. ¿Sí? Entonces una ensalada tabule es una ensalada que tiene legumbre y cereal. ¿Sí? Bien, de porotos aduki, que son una variedad de legumbres, ¿sí? El poroto aduki es una variedad es un poroto, que es una legumbre en realidad. Cuscús, que el cuscús es una forma de trigo, es muy común, es una preparación a base de sémola del trigo, que es muy común en la cocina marroquí. Si ustedes buscan cuscús van a encontrar un montón de menús, sobre todo en ensaladas. Entonces el cuscús es un cereal a base de trigo, y el trigo es un cereal. El poroto es una legumbre, agregamos huevos vegetales y hacemos una linda ensalada también con una proteína completa, un menú sin carne, milanesa de berenjena, zucchini rebozada con avena, la avena es un cereal, más ensalada de garbanzos, que son legumbres o arvejas. Entonces también tenemos acá legumbres, tenemos un cereal y tenemos una proteína perfecta. Y acá tenemos albóndigas de trigo burgol, por ejemplo, en guiso de lenteja. La lenteja es una legumbre y el trigo burgol es un tipo de cereal. El trigo burgol es un cereal que está más conocido ahora, lo venden mucho en dietéticas para hacer medallones o hamburguesas. Entonces, en todos estos platos sin carnes tenemos combinación de legumbres y cereales, ¿sí? Entonces, si quieren elaborar un plato sin carne, pueden combinar siempre eso para hacerlo más nutritivo, más rico y similar a una proteína de una carne. Bien, legumbres, para repasar, yo siempre les dije del momento 1, poroto, lentejas, garbanzos, alubias, habas y soja. Me faltan las arvejas acá, porque también están las arvejitas acá. Son todas las legumbres, ¿sí? ¿Cuáles son las que consumimos nosotros por una cuestión cultural? Las lentejas, las arvejas, y paremos de contar. Por ahí la soja, una milanesa, ¿sí? Pero en realidad los porotos también son legumbres, las habas, las alubias también, pero no son de consumo cultural. Pero para aquellos que van a hacer vianda lo pueden consumir, porque son todas igualmente económicas y elaborar menos. Acá somos 43, buenísimo. Bien, y ahí estamos casi todos hoy. Bien. Ahora la pregunta es, ¿las legumbres no agregan almidón, que son el miedo de los diabéticos, no, que no puedo consumirle? Bueno, sí, le agregan almidón, y el cereal también lo agrega, ¿sí? ¿El almidón qué es? Y bueno, también me sube la glucemia,
¿sí? Es como el arroz, que es un cereal, pero es el más conocido, además del arroz, la avena, el trigo sarraceno, la cebada, el centeno, son todos cereales, me van a incrementar la glucemia, ¿sí? Y las legumbres también. Pero ¿qué pasa? Si uno las combina, produce una menor proceso digestivo. Si uno combina cereales con legumbres, hace que ese almidón de ambas se digiera con más lentitud. ¿Por qué? Porque la legumbre generalmente tiene fibra, ¿sí? Entonces también hace que se lenteje el proceso digestivo del cereal y la glucemia en sangre suba más lento, ¿sí? Entonces, no tengan miedo a este tipo de menús, no tengan miedo a este tipo de platos de cereales y legumbres, porque si encima los combinan con verduras, están bien, ¿sí? Bien. El pico de glucemia es menor cuando combinamos siempre cereales con legumbres. Bien, algo que quizás por ahí no sabían esto, ¿sí? Le tenemos miedo a tantas cosas, le tiene miedo al cereal, le tiene miedo a la legumbre, no le tiene miedo a las masitas dulces que vimos la semana pasada, que esas que están en góndola son igualmente nocivas, que las light con las comunes son más nocivas que comer cereales y legumbres, son alimentos naturales, además no tienen ningún tipo de proceso, y que si los combino, me sacio, tengo un plato rico de fibras, en nutrientes, similar a una proteína perfecta, y encima no me va a subir tanto el azúcar en la sangre. Yo me como un plato de arroz solo, olvídense, ¿sí? La glucemia y la sangre sube más rápido, pero si yo lo combino con una legumbre, estoy más tranquilo, ¿sí? No es fácil, pero se puede, ¿sí? Porque hay que achicar la porción. Recuerden cuando vimos el plato saludable en la clase número 3, creo, en la clase número 3 que les mostré cómo se armaba el plato, proteínas, cereales, vegetales, y fíjense que un cuarto plato se le íbamos a dar los cereales, ¿sí? Pero es un cuarto plato, hay que acostumbrarse, no poner todo el plato, no comer un plato de tallarines solo, un plato de arroz solo, porque eso es lo peor que puedo hacer. Siempre tengo que combinarlo con las legumbres o con la carne, si voy a pasar un menú con carne y con vegetales, ¿sí? No tengo que tenerle miedo al almidón, tengo que saber combinarlo. Y acá el problema lo presentan también los líquidos con azúcar, que me aportan calorías vacías, como son las gaseosas, ¿sí? Todo lo que son las bebidas azucaradas, los jugos y demás. Y los almidones de absorción rápida, que son, como les digo, el arroz sin fibra, el arroz común, la polenta, ¿sí? Los fideos de trigo común, candeal blanco, esos que comemos culturalmente. Estos son los peores en realidad, pero bueno, nosotros los consumimos así. De hecho, es muy contradictorio, pero la canasta básica alimentaria nos provee de esos alimentos, de azúcar, de pan, de galletita, de fideo, de arroz, y bueno, pero así también comemos. Es muy paradójico, pero bueno. Así es el costo de la canasta básica, está llena de esos alimentos tan malos. Bien, cereales. Y bueno, los cereales más conocidos, otra vez repaso, es el arroz, ¿sí? La avena, el trigo, que lo vemos en lo que más lo vemos el trigo son los fideos y las harinas, ¿sí? Pero fíjense cómo hay otros cereales que por ahí no conocemos tanto, que son mucho mejores que el trigo, que la harina de trigo blanca, como son la cebada, el centeno, el trigo burgol, ¿sí? Que lo vamos a conocer un poquito más en profundidad para que ustedes puedan ampliar sus platos, que los hagan más nutritivos, más ricos, porque son cereales más nutritivos que el trigo y el arroz. El arroz es nutritivo cuando es un arroz yamaní o un arroz integral, que es aquel que tiene fibra. Si no, el arroz blanco que nosotros comemos habitualmente, no, ¿sí? La harina de trigo es mejor cuando nosotros consumimos harina integral, no cuando consumimos harina blanca, que es la que consumimos siempre, los panificados, nuestra galletita y la que usamos para cocinar en casa. Eso es lo peor, mientras más blanco, peor, ¿sí? Y el maíz, la famosa almidón de maíz o la polenta, que tampoco son tan buenos, ¿sí? Pero mejor es el caso de la avena, cebada, del centeno y el trigo burgol, que los conocemos menos y son mucho mejores. Bien, bueno, aprovechemos un poco más estos cereales menos conocidos. ¿Sí? ¿Por qué pongo la quinoa acá? Bueno, la quinoa es controvertida, la quinoa se dice que es una semilla, no se sabe muy bien, se lo considera un pseudo cereal, ¿sí? Es un pseudo cereal. Y es lo que vamos a conocer hoy, quinoa, harina de centeno, trigo burgol, cebada perlada, ¿sí? Es lo que vamos a conocer hoy. Que también son excelentes aliados para los diabéticos y seguramente no lo saben. Bien, ¿cómo podemos consumir la avena? Bueno, la más conocida es que yo diga Quaker, porque yo lo relaciono con la marca más común de avena, que es la marca Quaker. Si yo voy a comprar avena suelta a la dietética, me va a salir más barato, porque no estoy pagando el packaging ni la marca, y es lo misma avena, ¿sí? Pero bueno, uno por ahí la conoce como la Quaker. Pero en realidad es avena, y es como maicena y es harina de maíz, o es polenta, o es almidón de maíz, pero en realidad uno conoce la marca maicena. Bien, ¿cómo voy a empezar a integrar yo, diabético, que voy a hacer viandas o que voy a hacer panificado y panificado saludable?
Los que van a hacer viandas espesando sopas ahora en invierno, en lugar de los fideos o el arroz, ¿sí? Para espesar, para rebozar las milanesas, ya sean de carnes, ya sean hamburguesas de verduras, para incrementar el peso en las albóndigas o en las hamburguesas, ¿sí? Para hacer barritas de cereal, si voy a hacer merienda, para hacer granolas caseras y también voy a hacer repostería saludable, por ejemplo, para hacer una tarta crumble de pera o de manzana, para hacer el crumble de arriba le puedo mezclar tranquilamente avenas y frutos secos, que son, bueno, nueces, almendras, avellanas, ¿sí? Coco, y le puedo hacer un buen crumble saludable. Para hacer panes, ¿sí? Reemplazando una parte de la receta tradicional, una parte de la harina de la receta tradicional, por harina de avena, ¿sí? O salvado de avena. Por ejemplo, si mi receta tiene 400 gramos de harina, hago 200 con la harina de trigo común y hago 200 con harina de avena, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya estoy haciendo más saludable mi preparación. Se trata de reversionar las recetas tradicionales, no tenerle miedo a eso. Para hacer galletitas, ¿sí? Para hacer galletas de avena, para hacer budines, para hacer trufas, que son esas pequeñas bolitas que uno por ahí las hace con chocolate derretido, además también puedo empezar a armar mis trufas o rebozarlas en avena, para hacer turrones y para hacer bocaditos, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense cómo podemos implementar la avena, ya sea arrollada, que son los granitos que usen de avena acá, la más gruesa, se pueden usar para hacer las barritas, muffins, albóndigas, o la harina de avena para hacer panes, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense cómo se puede usar la amplitud de posibilidades que tenemos para incrementar avena. ¿Sí? También le podemos agregar rellenos, cuando voy a hacer, por ejemplo, una berenjena, un anquito, una carne rellena, un pimiento relleno, lo puedo agregar ahí, en los rellenos, para ligar, para hacer salsas blancas también. ¿Sí? Y usándolo en la mezcla de harinas para tarta. Yo tengo una receta de tarta que dice, la que hago siempre en casa, 300 gramos de harina, bueno, la gente ya no cocina en casa, pero sería lo ideal que hiciéramos todos. 300 gramos de harina, y bueno, hago así, 150 de la que uso siempre, y 150 de harina, y voy probando. Prueben progresivamente, tampoco se trata bueno, de un día para otro dejar toda la harina de trigo blanca y reemplazar, no, porque por ahí tampoco no sabemos, tenemos miedo, no estamos haciendo bien la preparación, pero sí se trata de compensar. Una receta que yo hago siempre, empezar a probar, cambiando la mitad de los ingredientes, sacándole el azúcar por edulcorante, reemplazando las harinas por otras, entonces como de ahí poquito empezar a probar, y seguro, pero les garantizo que las cosas salen igual de ricas y bien, ¿sí? Para aquel que no se anima a hacer el cambio radical, ¿no? Siempre les digo lo mismo, empiecen tomando sus recetas tradicionales y reversionen de a poquito y van a ver cómo van a salir. Bueno, a ver, esperen que me tilde aquí. F5. Bien, ¿por qué avena? Bueno, avena porque tiene vitaminas, porque tiene minerales y porque tiene fibra. Es un alimento súper, súper rico en nutrientes, ¿sí? También lo podemos agregar en leches o yogures en desayunos saludables. Recuerden que el desayuno dijimos un cereal, una fruta y un lácteo, y acá el cereal es la avena. Entonces tranquilamente me puedo hacer una taza de yogur o leche con avena y agregar una fruta y tengo un desayuno completo, por ejemplo. O una barra de cereal con avena, ¿sí? Un yogur y una ensalada de frutas, también tengo otro plato completo. ¿Sí? O 2 galletas de avena con una taza de leche y una fruta, también tengo desayuno completo, porque tengo el cereal que lo tengo implementado en forma de avena. Bien, ¿cómo hacer más ricas las masas? Bueno, las masas dulces también, tomo una receta tradicional de masas que tengo, las reversiono y hago una parte con avena, me va a salir riquísima, desayunos y meriendas. Y también, como les digo, para los rebozados, de la receta tradicional del pan rallado que yo uso, que seguramente es pan de trigo común, bueno, puedo empezar a usar harina de avena o hacerlo aún con la avena arrollada, que es la más gruesita, y seguro que va a quedar mucho más crocante la milanesa. Bien, cebada perlada. Bueno, ¿qué pasa con la cebada perlada? La cebada es otro cereal que no consumimos casi nunca, porque nuestra cultura no la consideramos la cebada. De hecho, en la góndola del supermercado, salvo que son supermercados que tengan mucho, no lo tienen tampoco, lo compramos en dietética. ¿Qué pasa con la cebada? Bueno, la cebada es otro cereal que tiene alto contenido en proteínas, atento, y que también hace musculación, que hace actividad física, que hace fitness o que hace running, que quiere consumir proteínas, bueno, saquen el trigo y coman cebada, ¿sí? Alto grado de proteínas, mucha fibra. Recuerden todos los beneficios que nos daban la fibra, ¿sí? La cebada es, acá está,
tiene muchísima fibra, aquellas mujeres que son constipadas, que les cuesta ir al baño, que es el principal causante de cáncer de colon. Y además recuerden que todo lo que tenga fibra me ayuda a regular la glucemia en la sangre, me elimina por materia fecal el exceso de glucosa, ¿sí? Tiene vitamina B, que es muy buenísima para el funcionamiento neuromuscular, y vitamina K, que es un súper anticoagulante, ¿sí? También tiene fósforo y magnesio, que participan muchísimo. El fósforo junto con el calcio en formación de huesos y dientes, y el magnesio en la regularización de la presión arterial, y baja la presión arterial. Así como el sodio la sube, potasio y magnesio bajan la presión. Entonces también me ofrece un montón de beneficios. ¿Cómo puedo empezar a incluir la cebada perlada? Bueno, acá lo que andan viandas. En invierno son sopa, y en verano pueden ser en guisos, en reemplazo del arroz en los risotos, y también puede ser en ensaladas, queda riquísima. ¿Cómo se prepara la cebada perlada? Me preguntarán ustedes. Bueno, se remoja 20 minutos, y con el doble de agua, o sea, 100 gramos, por ejemplo, 100 gramos, una taza de cebada, 200 gramos, 2 tazas de agua, lo hierven 20 minutos y está lista, ¿sí? Remojo previo 20 minutos la cebada. Y queda muy rica. Y fíjense qué parecido el arroz que es. Y les puedo garantizar que da mucho más saciedad. Bien, centeno, otro cereal súper conocido. Bueno, el centeno es uno de los más novedosos, si estás como estudiando mucho en cuanto a la diabetes, en su posible efecto súper positivo para la diabetes. No es de ahora, viene de 4 o 5 años atrás, pero todo lo que tenga 4 o 5 años atrás para nutrición es súper nuevo, pero se están estudiando muchísimo las propiedades del centeno para los diabéticos. Entonces, si ustedes quieren innovar y los que van a hacer panificados, fíjense cómo pueden hacer algo rico, novedoso, y además también los hace ver muy actualizados respecto al tema si hacen preparaciones con centeno, ¿sí? ¿En qué lo puedo usar? En panes, en galletas, en pizza, en bizcochuelo, son algunas de las preparaciones. Generalmente todo lo que se pueda reemplazar por harina de trigo común, la blanca, la refinada común, ¿sí? Bien, acá tenemos una galletita salada, acá tenemos un pan de centeno que yo lo he hecho, lo he probado, es riquísimo. Bizcochuelo, que no, la verdad es que no lo he probado, pero también quedan muy ricos, muy esponjosos. Y acá fíjense esta pizza con un montón de color y vegetales, mientras más color tenga el plato, mejor y más nutritivo es. Fíjense que tiene hongos, tiene pimientos, tiene espinaca, queso, y es una masa a base de centeno. Si le agregamos además frutas secas, nueces, almendras, maní, avellanas, semillitas, pasas de uvas, y además reemplazamos el aceite, la manteca por el aceite en la preparación, mucho mejor todavía. Bien, por ejemplo, hacemos una galletita, le sacamos la manteca, le ponemos aceite, reemplazamos la harina de trigo por harina de centeno, y le ponemos semillitas o nueces, almendras, van a ver qué ricas que van a quedar, y crocantes. Bien, propiedades: alto contenido en minerales y ácidos grasos saludables. ¿Cuáles eran? Los omega 3, los omega 6. Tiene altísimo contenido de minerales como calcio, como hierro, como fósforo y como zinc, ¿sí? Y nos aportan grandes cantidades de grasas. Sí. Acá Marina dice que la harina de centeno si se tiene que mezclar sí o sí con harina de trigo para elevar. La harina de centeno, yo siempre lo recomiendo, sí, que lo mezcle con un poco de trigo para que leude mejor, porque no salen panes tan altos. Sí, pero depende también la receta. Yo al final les puse una receta muy linda. He probado otras recetas que por ahí no sale tan bien, sale con más chato, pero si encuentran una receta bien linda, tiene que salir un pan re lindo, pero siempre lo mezclan con un poquito de trigo, sí. Bien, y tiene grasa, bueno, acá tipié mal, grasas poliinsaturadas, que recuerden que son grasas muy saludables. Bien, trigo burgol. Bueno, el trigo burgol es un trigo, es un cereal que procede del trigo, en realidad es una variedad de trigo, pero mucho más saludable que el trigo común, ¿sí? Requiere muy poca cocción, lo podemos usar en arroz, en ensaladas, en rellenos, ¿sí? En guisos, y lo podemos combinar tranquilamente con la cebada perlada. Fíjense, acá tenemos un pimiento relleno que lo podemos hacer con carne, vegetales y tranquilamente trigo burgol. Acá tenemos una ensalada, acá tenemos un guiso, y acá está el trigo burgol. ¿Sí? Bien. Se cocina igual que prácticamente muy parecido al arroz, como se cocina el trigo burgol. ¿Sí? Siempre recuerda, una parte de cereal, 2 partes de agua, 20 minutitos más o menos. Bien, ¿y qué tiene esta diferencia del trigo común o a diferencia del arroz común, que es más conocido? Bueno, también me aporta muchísima fibra. Fíjense lo importante que es por un diario consumir fibra, y me aporta mucha fibra.
Fuente de vitaminas y minerales, muchísima proteína, ¿sí? Tiene vitaminas del complejo B, calcio, hierro y fósforo. Es mucho más rico que el arroz, entonces ustedes reemplacen su ensalada, en su guiso, en sus rellenos, en sus croquetas también, ¿por qué no? El arroz por el trigo burgol y van a ver que quedan mucho mejor. Ahora se usa mucho comer medallones o hamburguesas de trigo burgol, así que para vegetarianismo lo vamos a ver en profundidad, pero fíjense que está muy bueno también si ustedes quieren hacer sus propias hamburguesas o medallones de trigo burgol. Bien, y la quinoa. Bueno, la quinoa por ahí lo han escuchado un poquito más. La quinoa, como les digo, es un pseudo cereal o también considerado semilla. Interesante esto que ven acá, la pueden consumir así como un snackeo saludable, porque la venden en las dietéticas como quinoa pop, que es como el pochoclo de quinoa. ¿Sí? Es la semilla de quinoa hecha pochoclo. ¿Sí? También se comercializa dentro de granolas, fíjense que hay una marca muy conocida, granolas con quinoa. Acá hay una leche en vez de hacer un arroz con leche, una quinoa con leche y un poquito de canela. Y acá tenemos una ensalada tipo tabulé con quinoa. ¿Sí? Hay varias. Fíjense, ¿qué pasa con la quinoa? Alimento súper, súper proteico de origen vegetal. Súper proteico. Tiene más proteína que la carne en 100 gramos. Súper, súper alimento declarado súper alimento por la Organización Mundial de la Salud. Un súper alimento. Que lo estamos descubriendo ahora, pero lo consumían los indios hace muchísimos años atrás. La quinoa es un súper, súper alimento. ¿Cuál es el tema para cocinarla? Que tienen que saber que hay que enjuagarla muy, muy bien, por lo menos 6 veces en el chorro de agua, tienen que ponerla sobre el colador y enjuagarla, sacarle el agua, enjuagarla, hasta que deje de liberar espuma o que el agua salga turbia, o las dos cosas. Que el agua no tiene que salir turbia ni tiene que liberar espuma. ¿Por qué? Porque el problema con la quinoa es que tiene un cereal, tiene una sustancia en la superficie, generalmente en su cascarita, que se llama saponina, que puede despertar algunas alergias. Entonces es muy, muy importante remojarla en el chorro de agua sobre el colador, colarla muy bien, ¿sí? Para sacar esa sustancia, ¿sí? Y enjuagarla y remojarla hasta que deje salir espuma, que indica que ya le liberé toda la saponina, ¿sí? Y además esa saponina le puede dar un sabor amargo, entonces hay que remojarla muy, muy bien, ¿sí? Se cocina en agua o caldo, con el agua como el arroz, ¿sí? Ponen agua, ponen una porción de quinoa, dos porciones de dos medidas más de agua, cocinan 20 minutos más o menos, ¿sí? La pueden cocinar en caldo, la pueden cocinar en agua. Obviamente que si la hacen en caldo, por ahí le da un saborcito más asopado a la quinoa, pero no la pueden hacer en agua. Y la pueden preparar en preparaciones dulces y saladas, en preparaciones frías o calientes, guisos, sopas, ¿sí? Ensaladas, y la pueden agregar a la leche, al yogur, la pueden hacer granolas caseras mezclando ustedes avena, quinoa, obviamente una vez que la cocinaron y la secaron bien, ¿no? Para agregar la leche, el yogur, para hacer barrita de cereal, o si no, más fácil, la compran lista la granola a base de quinoa, o compran la quinoa pop directamente y se la agregan al yogur o a la leche, ¿sí? Para desayunos o meriendas. Súper, súper alimento. Bien, fíjense que estamos conociendo otros cereales y pseudocereales fuera de los comunes, que son mucho más. Bueno, acá yo les Dice puse que acá. el agua de la quinoa se puede lavar los platos porque se considera como un detergente. Sí, porque la saponina es como un jabón, una solución jabonosa, así que tranquilamente se puede usar para eso. Sí, sí, es verdad. Bien, bueno, acá yo les puse 2 formas de cocinarlo para que ustedes lo tengan, de que después cuando se les pase el archivo lo van a ver, si lo quieren cocinar tradicionalmente o también lo pueden hacer en microondas. ¿Sí? Bien, me quedan poquitos minutos. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Si no me animo a probar el sabor, que no tengo miedo con el centeno, que no sé si me va a salir, bueno, reemplacen. Sí, receta tradicional, tomo la receta tradicional, reemplazo una porción de la harina que tiene y se la cambio a harina integral, trigo integral, harina de avena, harina de centeno, harina de quinoa, si la consiguen, y van reemplazando. De a poquito y progresivamente. ¿Sí? Bien, acá tenemos un pan de integral. Recuerden que la harina integral no la mencioné acá porque es la variedad mejor del trigo, ¿sí? El trigo integral. Acá tenemos una tarta de zapallitos, una masa de harina integral. Acá tenemos una pizza de centeno, acá tenemos unas galletas de avena. ¿Sí? Y acá están haciendo solamente un pan de centeno. Entonces, el pan miti miti, una receta tradicional que tengan, la reversión. Me está reventando el chat, pero no lo puedo mirar. A ver, Ahí te leo, ahí te leo. dale. Dice, profe, ¿qué recomienda? ¿Comprar la harina integral en el súper o en las dietéticas? Digo por los conservantes, ¿qué sería más natural? Si no son celíacos,
Se pueden Sí. comprar en cualquier lado. Claro, sí, no hay diferencia prácticamente. Hasta te diría que el precio no hay mucha diferencia tampoco. La diferencia es que comercialmente te la venden una marca y cerrado, porque han hecho la harina común de trigo, pero empezaron a hacer las harinas integrales de cereal. No hay mucha diferencia, ni en precio ni en cuanto a calidad. No, y además tampoco tiene tantos conservantes. No. Así que es prácticamente lo mismo. Bien, fíjense, acá tenemos un pan Fargo All Grain que tiene quinoa, que tiene, bueno, un montón de avena, ¿sí? Harina integral. Acá tenemos las tostadas 3 cereales, así que fíjense de que tengan otros cereales diferentes. Acá tenemos unas ricas en fibras, que tienen harina de centeno también. Multicereal, estos panes también suelen tener una mezcla de varios cereales. ¿Sí? Fíjense, acá dice, tiene semilla de girasol, sésamo, y tiene centeno, trigo y cebada. Fíjense este pan, cómo ya han integrado comercialmente y han mejorado el pan y le pusieron trigo, centeno y cebada, por algo es. Y acá los matarazos, por ejemplo, mix de legumbres, que también le han puesto harina de arvejas, bueno, acá ya le han enriquecido con otras harinas, integrales, arvejas y demás. Entonces, fíjense cómo si encuentran por ahí cebada, centeno, quinoa, también está bueno. Y ahí les ahorra elaborarlos en casa, ¿no? Bien, bueno, el tema de los carbones hay que saber manejarlo. Yo le estoy diciendo que hay cereales mucho mejores que el arroz, las masas comunes que comemos en casa, las express, ¿sí? Y que es mejor hacer un pan mucho más nutritivo que un pan casero con harina común. Así que están en ustedes jugar y empezar a probar estos nuevos cereales que estamos conociendo, que no son nuevos, pero para nuestra cocina son un poco más nuevos. No hay que Acá tenerles miedo, hay que saber combinar. Sí. Laura dice, para leudar, en vez de poner harina de cebada y de trigo para que leude, se puede poner polvo de hornear. También, sí, porque no lo he dar probado y le ha salido bien. ¿Por qué no? Sí, perfecto. Es un buen tip ese. Bien, ¿qué pasa con el pan común? Bueno, ya acuérdense, lo que es pan, yo les dije, fíjense que en el plato saludable, y con esto cierro porque me quedo sin tiempo, no hay pan en la mesa, no hay galleta en la mesa, tenemos, fíjense, recordemos el plato saludable de las clases anteriores, les dije vegetales, proteína, hidratos, y tenemos el postre, la fruta, o la gelatina con fruta, el agua, y ahí no tenemos ni pan ni galletas ni grisines, porque ellos no van en almuerzo ni en cena, van en desayuno y en merienda, guarda con incluirlo en la mesa, hay que sacarlo de la mesa. ¿Sí? ¿Y cuántas cantidades tengo que comer de galletita, de pan? Y bueno, eso va a depender de mi peso, de mi talla, y bien orientado por el nutricionista. Yo no les podría decir, porque si me preguntan las porciones, va a depender de cada uno, de la actividad física, del peso, la talla, el sexo, un montón de cuestiones. ¿Sí? Obviamente que si tostamos el pan, si comemos pan y lo queremos tostar, si es tostado, mejor. No porque me baje el almidón, no porque me suba la glucemia en la sangre, simplemente porque todo lo que sea tostadito me da mucho más saciedad. Por eso se venden tantas tostadas, y si yo lo hago en mi caso, siempre tostar el pan me da muchísima más saciedad. ¿Sí? Y recuerden, nunca en almuerzo ni cena. Bien, bueno, vamos a quedar acá, panadería y repostería saludable. ¿Cómo puedo empezar a hacer esto? Y lo vamos a cortar acá, si hay alguna otra pregunta que pueda llegar a leer, para seguir en la otra parte, de aquí en adelante. ¿Quedó alguna pregunta en el chat? Si no, me va a sacar el tiempo, a ver. Bueno, sí, ¿alguna otra pregunta? Así corto acá porque es profundito el tema. No veo. Bien, bueno, chicos, cortamos aquí y seguimos en la segunda parte de cómo hacer pastelería y repostería saludable y todo lo que le sigue. ¿Sí? Nos conectamos en 10 minutos, yo les aviso en el grupo, es el mismo ID y clave.